Hey, muy buenas amigos, y bienvenidos a un vídeo más de Artist Blog y a este nuevo vídeo de opinión donde hoy vamos a hablar de un tema que ya había tocado antes, que era acerca de los extraterrestres en el arte. Y que ahora, pues bueno, he decidido subir tanto para actualizar un poco lo que era el contenido a través de la noticia que vamos a exponer ahora, como también para hacer una especie de video respuesta a diferentes youtubers que han hablado también de estos temas un poco similares o parecidos, pero a través de lo que sería el penáculo o a través de lo que sería el prisma del misterio, ¿vale? En primer lugar, por la noticia que nos encontramos, que es esta de aquí, de que bueno, que en India pues se han encontrado pues en unas cuevas o algo similar a unas cuevas, pues unas pinturas de aproximadamente, se han encontrado pues unas pinturas de aproximadamente unos 10.000 años, y el que lo ha descubierto es J.R. Blanchda o algo así. Aquí tenemos la foto y el nombre. Y bueno, teóricamente pues se conserva con un relativo buen estado, para haber estado a la intemperie durante tanto tiempo. Y digamos que aquí el arqueólogo pues nos diría que, y esto es muy importante, las imágenes que aquí estamos viendo representadas podrían ser o bien el contacto que tuvieron los habitantes de la India en ese momento, que es donde se han encontrado estas pinturas, con seres de otro mundo, o cómo ellos imaginarían seres pues de otros mundos, lo cual esto es muy importante, el concepto de cómo ellos imaginarían que serían estos seres de otro mundo. Los materiales usados pues son pues carbón, colores terrosos, rojizos, que son los colores que normalmente encontramos pues esparcidos pues a lo largo de lo largo y ancho del planeta, más o menos por esta época, que es hace unos 10.000 años aproximadamente, ¿vale? Bien, he estado también analizando un poco lo que son las imágenes que tenemos aquí, como por ejemplo esta, donde en teoría es donde mejor se vería uno de estos seres, y también he visto pues esta otra imagen donde teóricamente estaría lo que sería uno de estos ovnis. Yo personalmente no le he visto nada particular, ni nada extraordinario o nada que no haya visto antes. Y sí que es cierto que este artículo pues pega un poco de amarillito sensacionalista, porque no es la primera vez que nos encontramos artículos que, para poder llamar la atención, o incluso arqueólogos que para llamar lo que sería la atención, utiliza este concepto de pinturas extraterrestres para focalizar el foco de la noticia y por tanto tener cierta notoriedad. Por ejemplo, aquí tendríamos lo que serían las pinturas de Kiberlin, que están en Australia, que también en su día se denominaron, y bueno, de hecho muchos todavía siguen llamando de que estas pinturas, pues bueno, son realmente una prueba fidedigna del contacto de seres humanos con seres de otro mundo o prácticamente extraterrestres. Vendrán dentro de poco 13 millones de naves de una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes. Las pinturas de Kiberlin pues tienen aproximadamente, no solo de Kiberlin, sino de todo lo que sería la zona aborigen de Australia. Las hay desde los 40.000 años atrás hasta prácticamente la más antigua, que pueden tener las más nuevas, que pueden tener hasta 5.000 años ya de antigüedad, porque han sido unas pinturas que han estado, podríamos decir, vivas, es decir, se empezarían a realizar unos 40.000 años atrás, pero incluso cuando llegamos los europeos a Australia, los aborígenes seguían elaborando y construyendo estas diferentes imágenes, estas diferentes pinturas rupestres en lo que es la roca, hasta relativamente pues hace poco, obviamente. Pero yo creo que las más interesantes, las que realmente dieron un verdadero boom en su día, fueron las pinturas rupestres de Thales, del desierto de Talassi, que las dejo también por aquí, en las que su descubridor, Henry Lotter, que creo que era italiano, no estoy muy seguro, italiano o francés, no lo recuerdo ahora, pues sí que las llamó por primera vez pinturas tipo extraterrestres, ¿vale? Y una de las imágenes más memorables o conocidas es la que se conoce como el Gran Marciano. Casi todas las imágenes más antiguas, que se están datadas por aproximadamente unos 12.000 años atrás, pues son, podríamos decir, las pinturas más extrañas, ¿vale? Son seres pues normalmente de proporciones bastante más grandes que las que de los otros animales o personas que podemos encontrar. Tienen una forma un tanto antropomórfica, una forma que resulta a veces familiar a lo que sería un extraterrestre o a lo que sería un astronauta con escafandra.
Y indudablemente no solamente esto, sino que también nos podemos encontrar por pinturas más normales o más cotidianas, como por ejemplo hombres cazando o incluso lo que serían animales como elefantes o jirafas, por lo que sería la zona del desierto de Tennessee, incluyendo por otras zonas relativamente cercanas también por allí, que estarían las pinturas de los nadadores, si mal no recuerdo, que la tendríamos también por allí. Claro, las pinturas de Alessi también han dado mucho que hablar porque esta imagen en concreto, muchos han identificado que lo que estaríamos aquí sería ante un secuestro extraterrestre, ¿vale? Aquí podemos ver cómo un ser que parece que está conectado a una máquina, pues está raptando a un grupo de personas y entre ellas incluso se ha llegado a especular de que había una mujer, lo que sería embarazada, en esta imagen que tenemos aquí. Os traigo amor. Pero no solamente en el desierto de Talesi, sino también lo podemos encontrar en Nazca, en lo que serían las famosas líneas, lo que sería el astronauta de Nazca, que es esta imagen que tenemos aquí. Es decir, que el concepto de extraterrestre, o que se han encontrado extraterrestres a lo largo de la historia, en lo que serían las pinturas rupestres, y no tan rupestres, que sería interesante poder hablar más adelante de pinturas más contemporáneas, han estado siempre un poco a la orden del día y han sido un poco como el enganche para lo que sería la prensa no académica para poder atraer a lo que sería al gran público. La pregunta es, ¿por qué hoy día sigue calando profundamente este concepto de pinturas de extraterrestre o tipo extraterrestre? ¿Y por qué siguen llamando mucho la atención y por qué estas pinturas siguen creando en nosotros cierta expectación o cierta, podríamos decir, misterio? Y eso es lo que vamos a intentar resolver a partir de ahora. Tal vez una de las figuras que popularizó el concepto de contactos extraterrestres en el pasado fue Erich von Däniken, ¿vale? Creo que era alemán, aquí tenéis la foto y el nombre, con su libro, el cual llamó Mensajes del futuro. Básicamente lo que aquí se especulaba o de lo que aquí se hablaba era de que en el pasado el surgimiento de las religiones se debía al contacto que había tenido los primeros individuos de nuestra especie con lo que serían entidades o extraterrestres de otros mundos, de otros planetas. Entonces me está usted queriendo decir que, por ejemplo, Jesucristo es extraterrestre. Hombre, claro, ya no vive en la Tierra. Que estos no solo habían venido y lo habíamos visto, sino que incluso muchos de estos extraterrestres habían, en fin, interactuado con nosotros, en a veces con mejores fines y en otros con unos fines un poco más dudosos. No solamente él popularizó esta idea, sino de que hubo alguien que fue un poco más allá, que fue Zecharia Sitchin, este hombre que tenemos aquí, en el que en uno de los muchos libros que escribió, básicamente decía que no solo habían venido una serie de razas, de hecho una raza en concreta, a la Tierra, sino que incluso esta raza había manipulado al hombre, incluso genéticamente, para ciertos fines o utilidades, y un día pues cogió y se fue. Es decir, estas serían, podríamos decir, como las dos teorías más populares de lo que sería el concepto de los viajeros del futuro, incluso, porque esto no hay que olvidarlo, el tema sería que incluso viajeros del futuro, de nuestro futuro en la Tierra, son los que han ido al pasado para tal vez acelerar la evolución técnica o tecnológica de nuestra propia especie. Pero bueno, lo que he dicho, estos dos autores fueron los que pusieron por primera vez en la palestra, en boga, este concepto de extraterrestres que vienen a la Tierra y contactan con nosotros, creando lo que serían las primeras religiones y por ende poniendo las bases de lo que sería la civilización humana. Pero realmente no solamente por estos autores tendríamos que decir, bueno, ¿y por qué estas personas lo dijeron? ¿Realmente esto se popularizó? No. Es que realmente si vemos esta imagen de aquí, lo que nos viene a decir que esta imagen, por ejemplo, ya la utilicé en su día, tanto en Facebook como en Twitter, para ver qué es lo que opinaba la gente. Esta imagen, por lo que nos está diciendo es que si los primeros individuos de nuestra especie, los primeros seres humanos, pintaban con cierta fidelidad, a veces con mucha maestría, por no decir que casi siempre con bastante maestría, ciertos animales, ciertas escenas cotidianas del día a día
de una manera práctica y bastante realista, teníamos que sobreentender que si pintaban algo que se parecía a lo que hoy día llamaríamos un extraterrestre, es porque realmente vieron un extraterrestre. Esto realmente vamos a analizarlo ahora y vamos a ver si ciertamente es una afirmación totalmente verídica que no permite otro error o si por el contrario puede haber otras posibilidades realmente para poder explicar este tipo de pinturas y es lo que vamos a empezar ahora. Para ello vamos a empezar a analizar pinturas de diferentes épocas y diferentes lugares para ver qué es o cómo interpretaban nuestros ancestros, mejor dicho, el mundo que les rodeaba y por qué lo hacían de la manera que lo hacían. Aquí tendríamos en primer lugar una fotografía que sería de las cuevas de las Caus, ¿vale? Que tiene aproximadamente entre 25.000 y 15.000 años, ¿vale? Esta es una de las más antiguas, si mal no recuerdo está en Francia. Y esta cueva, pues lo que podemos ver aquí a nivel plástico, a nivel artístico, pues es un animal pintado de manera bastante realista, con bastante detalle y que está simplemente dibujado, contorneado, es decir, no vemos una sombra o no vemos un volumen pronunciado, simplemente vemos el dibujo. La utilidad o el por qué se cree que se dibujaban estos dibujos en cuevas que después tampoco eran tan accesibles, teóricamente iba el chamán o los chamanes o chamanas de la tribu, era tal vez para favorecer la caza, es decir, pintaban al animal para capturar la esencia, el alma o el espíritu o lo que ellos creyesen que tenía el animal en esa cueva y que por tanto este animal cayera después en lo que era la caza, poder matarlo y finalmente alimentarse de ella. Aquí tendríamos otra imagen que sería de las cuevas de Altamira, que tiene entre los 15.000 y 10.000 años de antigüedad. Aquí podemos ver que realmente hay una perfección o un perfeccionamiento de lo que es la técnica. Ya no solamente hay un contorneado del animal, sino que hay un coloreado, hay una mancha e incluso se utiliza a nivel plástico lo que serían los relieves de la piedra para crear el volumen del animal. El objetivo de pintar este animal aún en las cuevas teóricamente sigue siendo el mismo, para favorecer la caza, es decir, sigue siendo una manifestación mágica prácticamente. Y finalmente aquí tendríamos una de las pinturas de la escuela levantina que se encontraría en lo que sería la cueva de los caballos y aquí podemos ver también que hay una visión de representar lo que sería la realidad, se introduce lo que es la figura del hombre y estas pinturas pues tienen aproximadamente entre los 10.000 y 8.000 años de antigüedad, ¿vale? Pero aquí ya podemos ver unas diferencias, ¿vale? En las anteriores podemos ver que había, aunque fuera contorneado una mancha, había había un nivel de realismo bastante alto. Aquí ya empieza a haber también una visión más estética, es decir, aquí podemos ver cómo lo que serían los animales que van a ser cazados tienen pues unas proporciones más estilizadas. De igual manera que las figuras humanas, aunque siguen siendo todas reconocibles, son bastante estilizadas. Es decir, aquí se está alejando esa perfección o esa visión de representar la realidad tal como es en pos de una visión más estética. No obstante, viendo las tres imágenes que hemos visto, tendríamos que decir, coño, es que si veían estos animales prehistóricos y los pintaban y los representaban bastante bien, es porque por cojones tuvieron que ver extraterrestres para hacer este tipo de imágenes. Pero ahora yo aquí os voy a presentar realmente un verdadero reto, ¿vale? Estas imágenes que vamos a ver pertenecerían a las cuevas del Castillo, que están en el norte de España, y se creen que son un poco más antiguas que las primeras que hemos visto, que serían de las cuevas de las Caus, y que están entre los 40.000 y 30.000 años de antigüedad, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues aquí lo que estamos viendo es puntos, no hay mucho más. Después tendríamos esta otra foto que también está en la cueva del Castillo, donde en teoría se cree que se está representando o peines o casas, e incluso tendríamos esto de aquí que son básicamente líneas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo una representación, cuando vemos sobre todo el punto, la representación básica y mínima del lenguaje gráfico plástico, es decir, estamos viendo una auténtica abstracción
intelectual plasmada en lo que es la piedra. Es decir, aquí no estamos viendo que se esté representando un animal, no se está representando una persona, aquí se está representando un punto. Ahora, lo que para ellos significase ese punto o esos peines o esas líneas, para ellos lo sabrán porque ya eso se ha perdido para los albores del tiempo. Pero estamos viendo cómo están representando algo abstracto. Y ahora aquí vamos a ver esta otra imagen que está situada pues por Sudamérica, si mal no recuerdo, en la zona de Chiriquipete, que espero haberlo pronunciado bien, si no que dejo el nombre, y que tiene aproximadamente unos 12.000 años de antigüedad. Aquí estamos viendo nuevamente elementos gráficos muy simples, es decir, líneas, puntos, patrones geométricos, también vemos algunas figuras humanas, algunas figuras animales también muy estilizadas, muy simplificadas. Claro, cuando vemos esta imagen junto con las cuevas del castillo y vemos que están en situaciones geográficas tan distintas y en periodos de tiempo tan distintos, realmente nos tendríamos que preguntar, ¿realmente los antiguos solo sabían plasmar de manera exacta las cosas de la realidad o también tenían una visión más intelectual? Porque aquí yo planteo una verdadera duda para que podamos verlo. Si tan bien plasmaban la realidad y tan maravillosos eran para plasmar la realidad y qué estupendos son y mira cómo hacen el toro y por tanto son extraterrestres, ¿alguien me puede explicar qué coño es entonces todo lo que vamos a ver aquí? Claro, viendo uno las imágenes que acabo de poner, realmente uno se queda con el culo un poco roto. Las cosas hay que decirlo, y yo el primero. Pero vamos a seguir investigando un poco más lo que será la pintura de los antiguos y vamos ahora a compararla con las pinturas más modernas. Esta imagen que tenemos aquí, por ejemplo, lo que podemos ver son tres siluetas humanas en su simplificación más máxima. Es decir, es un punto que representa la cabeza y un triángulo invertido que representaría el cuerpo. Y vamos viendo cómo estas figuras se van difuminando a lo largo que parece que van como caminando o alejándose, lo cual tampoco sería de extrañar. Esto a mí me recuerda mucho al concepto de la Bauhaus o de lo que fue el reconstructivismo ruso de reducir todo a formas básicas como esta imagen que podemos ver aquí. Después la imagen que hemos descrito antes en la que supuestamente había un rapto extraterrestre como podemos ver aquí, también podríamos decir que a lo mejor no es un rapto extraterrestre, a lo mejor es que están bailando como por ejemplo en esta pintura, un tanto en esta pintura de por ejemplo Matisse. O incluso para lo que sería el marciano de el gran marciano de las pinturas de Tassili, se llegó a decir que no era ni más ni menos que simplemente una de las maneras que se tenía de enterrar a la gente, como en esta foto que tenemos aquí. Es decir, era una manera que se enterraba a la gente pues hace miles de años, eso se representó en la pintura y eso se representó el cómo las personas iban a enterrarse en ese momento. Pero esto no quita o no deja de quitar de que sigan existiendo imágenes que siguen siendo un tanto extrañas o que incluso llegan a parecerse las unas a las otras. Como por ejemplo, vamos a ver una serie de imágenes que son muy curiosas porque todas tienen algo en común. Vamos a ver, por ejemplo, esta imagen de aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que se considera el astronauta de Nazca. En esta otra imagen se puede ver lo que se llama el astronauta de Casar, que está aquí en España. Aquí estaría el gran marciano. Y aquí, tal vez no es tan antiguo, aproximadamente siglo XVI o XV, lo que se llama el gigante de Cerneaba, que está en Inglaterra. Todas estas imágenes realmente tienen algo en común. Son individuos grandes, individuos gigantes, y que realmente, pues, que tienen una serie de rasgos que son similares, unos brazos bastante largos, un tamaño grande,
a veces son cabezas relativamente desproporcionadas en tamaño, a veces muy grandes o muy pequeñas, un cuerpo muy grande, también hay que decirlo, y todo esto está recogido, pues como hemos visto, en diferentes lugares. Pero estos gigantes no solo son estos gigantes los que tienen similitudes los unos con los otros, sino que vamos a ver aquí también otro par de imágenes que nos van a ver las similitudes que hay incluso en contextos históricos diferentes, como por ejemplo esta que tenemos aquí, esta pintura rupestre que estaría en Veracruz. Lo que podemos ver aquí son dos individuos que tienen como una especie de instrumentos en las manos, así como también parece que tienen un casco, una luz, o incluso están llevando lo que serían herramientas, ¿vale? Y esta otra imagen estaría en Valcamonica, Italia, y son nuevamente dos individuos que parece que también tienen un casco o irradian luz y que también tienen pues como instrumentos en la mano. Estas imágenes de estos seres que tienen una especie de casco, instrumentos, se repite muchísimo, es decir, en zonas geográficas distintas. ¿Pero por qué? Es ahí el verdadero misterio. A partir de aquí sí que vamos a empezar a dar o vamos a intentar dar una explicación a estos parecidos. Para poder introducirnos mejor tal vez en el tema que vamos a empezar a tratar ahora, yo a nivel personal os recomendaría que buscarais por internet a José Luis Cardero, ¿vale? Este es él y por aquí en la caja de descripción os dejaré lo que es enlace, tanto a su blog, sus libros como sus conferencias en lo que sería internet. Es antropólogo y da una visión muy interesante del por qué estas imágenes se repiten. Y es básicamente, o la explicación que daría él o que da la antropología, es que estas imágenes corresponderían a lo que realmente están viendo, porque lo que se pinta no es que salga de la imaginación, sino es algo que ve el chamán cuando es capaz de introducirse en ese otro mundo de lo divino, de lo luminoso, de lo demoníaco, donde está ese reino de los espíritus. Incluso los animales domésticos se entregan a extrañas actividades. Los gatos del mundo entero se sienten atraídos de manera irresistible por una planta aparentemente insignificante, Al que de vez en cuando pues, el chamán tiene que acudir, ya sea para resolver un problema de lo que era su sociedad, de su grupo o de su etnia, así como tal vez el problema de un individuo en concreto, sea curar una enfermedad, sea hacer que llueva o para resolver tal vez una supuesta maldición que pudiera tener la tribu a la que pertenecía. Es decir, el chamán en este aspecto era el hilo conductor entre el mundo de los vivos y el otro mundo que bueno era pues el mundo de lo misterioso y de lo luminoso. Se trata de la Néveda, en cuya presencia el comportamiento de los gatos es imprevisible. No solo se comen sus flores, sino que también se frotan contra sus hojas, las olisquean y mastican. Ahora, ¿cómo se podía alcanzar ese otro mundo? Bien, una de las teorías que se dio, por ejemplo, para lo que era el desierto de Tassili, era lo que eran las pinturas fungúgicas o algo así, que básicamente, os dejo por aquí el nombre para que podáis leerlo correctamente, es que esas pinturas eran creadas en estados alterados de conciencia, es decir, el chamán tomaba una serie de drogas y entonces pintaba lo que era, pues, lo que estaba viendo en ese otro mundo. La Néveda contiene unos aceites aromáticos que provocan que los gatos se comporten de manera juguetona. Conforme se sumen con mayor intensidad en este estado, su conducta se vuelve cada vez más extraña. Además de rodar sobre sí mismos aparentemente en éxtasis, cazan ratones imaginarios. Pero esto no solamente queda aquí, porque podemos decir, bueno, vale, aquí se drogaba el chamán y pintaba pues lo que en ese momento veía, sentía o lo que tuviera que hacer, que por cierto no era un trabajo fácil del chamán, porque esto no se trataba de como yo me drogo y venga me voy de viaje, no. El chamán tenía que estar drogado y tampoco hacía falta la droga, sino tenía que entrar más bien en un estado alterado de conciencia. Las maneras de entrar en este estado alterado de conciencia son múltiples, ya sea tomando alguna sustancia alucinógena, ya sea repitiendo un canto, ya sea repitiendo un baile o estando escuchando un ritmo concreto o como han hecho muchos místicos cristianos a lo largo de la historia, haciendo lo que se conocían como ayunos místicos de 3 o 4 días para entrar en este éxtasis o en este, podríamos decir, estado alterado de conciencia o repetir lo que eran las oraciones o lo llamada penitencia. Esto lo tienen todas las religiones del mundo,
la siguen practicando, no es nada nuevo y hay que tener cuidado a la hora de hacerlo, ya sea tomando algún tipo de droga o ya sea con el ayuno de 3 días o ya sea con la penitencia, etcétera, etcétera. Es un método muy complicado, porque una vez que tú entras en este estado alterado de conciencia, no se trata de dejarte ir, uy, voy a ver lo que me encuentro, no, el chamán entraba y tenía que impedir que ese estado alterado de conciencia lo controlara él, porque él entraba ahí para precisamente reducir o vencer a esos seres luminosos, demoníacos en ocasiones, que estaban creando un mal, o para pedirle a esos dioses en los que ellos creían ese favor. Por tanto, no se trataba de un viaje, sino se trataba de un viaje que estaba constantemente conducido por el chamán como por los otros chamanes que ayudaban a ese que estaba introduciéndose en el más allá. ¡Auxilio! Oiga, amigo, vuelve aquí con las otras piedras. Y lo que estaremos viendo en estas pinturas, pues precisamente es ese otro lado. Estamos viendo lo que veía el chamán, los seres con los que tenía que conversar el chamán. Estamos viendo los seres, los individuos, los entes con los que tenía que lidiar el chamán. Y la pregunta es, vale, te compro la idea o no te la compro, pero ¿por qué todos estos seres son iguales y parecidos en todas las partes del planeta, independientemente de su contexto histórico y o geográfico? Aquí tendríamos que hablar de Carl Jung, que lo tenemos aquí, y de su teoría del inconsciente colectivo. Carl Jung habla, bueno, todo el mundo también conoce a Freud, ¿no? Del yo, del super yo, el ello, etcétera, etcétera. Y después está Jung, que viene antes, en el que habla de la conciencia humana, pero también habla de algo que va más allá de la conciencia mía como individuo, que es el inconsciente colectivo. Este inconsciente va más allá de mi conciencia y en él lo que hay es, podríamos decir, un código escrito, no sabe Jung cómo, yo tampoco sé cómo está escrito, si lo supiera habría ganado un premio Nobel, yo no estaría hablando aquí, estaría haciendo conferencias y ganando mucho dinero, pero como no lo sé, esto es en YouTube, así que ese código lo que estaríamos viendo, lo que estaría mostrando, es que en nuestro subconsciente colectivo que compartimos todos por igual al nacer, es una serie de símbolos y arquetipos que están en nuestra mente, que puede ser el arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, el arquetipo de la gran madre o de la gran madre naturaleza, el arquetipo o el símbolo del anciano como visión de la sabiduría, la visión del sol o el símbolo del sol como una entidad de vida, una entidad luminosa que da conocimiento, la luna como un misterio intuitivo, un misterio mágico, y así. Y cuando entraban estos chamanes, esos estados alterados de conciencia, ya bien fueran por tomar psicotrónicos o lo que fueran, o por cantos o por música, todos estos podían acceder a ese inconsciente colectivo que tenemos todos y por tanto estarían representando o estaríamos viendo de manera gráfica o gráfico plástico en lo que es la piedra, literalmente, pues ese subconsciente que todos tendríamos dentro de nosotros. Realmente esta teoría es bastante fantástica, tal vez en algunos aspectos, no está científicamente demostrada, pero sí que es verdad que da una respuesta relativamente satisfactoria a por qué todas estas imágenes podían ser más o menos comunes. Por ejemplo, algo que tienen en común todas estas imágenes también son estos ojos grandes, estas aureolas que tienen muchos de ellos, por ejemplo, como en el desierto de Australia, Kirberlin, en la Gran Roca, y esto lo podemos ver también en nuestra cultura occidental, es decir, en lo que es en la visión de lo que son los ángeles. Esa aureola, esa luz que envuelve a los ángeles también está en nuestra cultura. Es decir, los místicos veían esa aureola, podían ver ese fuego, ese fulgor, esa luminosidad en lo que eran los ojos de estos entes divinos, igual que podían ver otras formas a veces no tan divinas, sino más bien demoníacas,
que los atormentaban. En definitiva, yo creo que este vídeo puede haber sido bastante didáctico. Hemos hecho de manera bastante rápida una breve historia de lo que sería el arte prehistórico en muchos aspectos y al mismo tiempo de las artes plásticas y de su simbolismo, e incluso un poco de la psicología. En definitiva, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale al like, compartid y no olvidéis que podéis seguirme en mis redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, y que también podéis apoyarme, y os lo agradecería muchísimo, en Patreon para poder seguir haciendo vídeos como este y poder hacer más, porque es que realmente me apetece hacer más vídeos como este, porque no solo aprendéis vosotros, sino aprendo yo, y creedme que aprendo bastante. En definitiva, todo está en la descripción del vídeo, artículos, redes sociales, etcétera, etcétera. Disfrutadlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!